Hola a todos, sean bienvenidos a esta charla, a esta plática que se grabó el día 10 de febrero de 2023, en la cual se hace capacitación a personal médico acerca de la protección cardiorrenal, el control glucémico y el uso de inhibidores de sodio glucosa combinados con metformina, que es una clave que va a contar con existencia limitada, pero existencia en nuestros centros de salud. Esperamos que sea provechosa para ustedes. Aquí se va a quedar para consulta frecuente y consulta rápida para ustedes. Y cualquier situación estamos pendientes desde el departamento. Saludos. Bueno, algo importante de lo que voy a hablar los siguientes minutos es que todas las nuevas guías, estas nuevas propuestas coinciden en que es fundamental calcular el riesgo cardiovascular del paciente, es decir, que identifiquemos ante qué paciente estamos. El poder identificar el riesgo cardiovascular nos va a ayudar a determinar qué tratamiento le ofrecerá más beneficio a nuestro paciente para retrasar la aparición o la progresión de las complicaciones cardiovasculares y renales, que juntas son el primer lugar de las complicaciones crónicas de diabetes y son las que también cuestan más vidas. Y bueno, entonces tendríamos que partir de poder calcular el riesgo cardiovascular. Existen diversas estrategias o diversas tablas para el cálculo del riesgo cardiovascular. Tendremos que usar pues aquella con la que nos sintamos más cómodos, aquella que se adapte a nuestra población, aquella que conozcamos. Sin embargo, yo aquí les voy a platicar de esta que es de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos categoriza a los pacientes que viven con diabetes en riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Aquí es bien importante destacar que no existe un paciente que viva con diabetes que tenga riesgo bajo. Solo tener diabetes, aunque sea de reciente diagnóstico, no haya factores de riesgo o que no haya daño a órgano blanco, automáticamente nos vamos al riesgo moderado. ¿Quiénes están en riesgo muy alto? Aquellos que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Por ejemplo, ya tuvieron un infarto, ya se les ha documentado enfermedad coronaria, ya les dio un EBC, tienen una enfermedad arterial periférica o que tienen daño a órgano blanco grave. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues aquí esta tablita nos pide evaluar el funcionamiento y el daño del riñón. Entonces nos dice, si la tasa de filtración glomerular de tu paciente es menos de 45, está en riesgo muy alto, independientemente de si está perdiendo o no albúmina en la orina. Si tu paciente está entre 45 y 59 y tiene microalbuminuria, que es entre 30 y 300, también se va al muy alto. O si tiene macroalbuminuria, independientemente de la tasa de filtración. Esta nueva incorporación a esta propuesta es la evaluación de la función renal. ¿Por qué? Pues porque se sabe que a menor tasa de filtración y mayor albuminuria se incrementa de manera muy importante el riesgo cardiovascular. Entonces nos dicen, tamiza a tus pacientes, conoce cómo anda esa función y cómo anda ese daño, que ahorita vamos a platicar más al respecto. También si ya tenemos enfermedad microvascular en 3 o más sitios, es decir, nuestro paciente tiene neuropatía, tiene retinopatía o tiene ya otras alteraciones, se va al riesgo muy alto. ¿Y quiénes se quedan en el riesgo alto? Pues los que quedaron atrapados entre estas dos categorías. Los pacientes que no cumplen riesgo moderado, pero que tampoco cumplen para riesgo muy alto. Entonces, por ejemplo, sería alguien a lo mejor con más de 10 años de la enfermedad, nos iríamos al riesgo alto, o aquellos que tienen factores de riesgos adicionales, vivir con sobrepeso u obesidad, tabaquismo, sedentarismo, la edad. Entonces, si vemos y analizamos un poco, la mayoría de nuestros pacientes nos caen en el riesgo alto y en el riesgo muy alto. ¿Riesgo de qué? De morir de un evento cardiovascular mayor en los próximos 10 años. Y habíamos visto que esta propuesta nos dice hay que evaluar cómo anda el riñón. Y para evaluar el riñón tenemos dos estrategias. Una es la función renal. Para ello necesitamos pedir una creatinina sérica y hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Si nosotros nos esperamos a que la creatinina sérica se eleve, vamos a llegar tarde al diagnóstico. ¿Por qué? Porque se requiere
que se pierda más del 50% de la función renal para que la albúmina empiece, para que la creatinina empiece a subir. Tomarnos este momentito para calcular la tasa de filtrado glomerular, la realidad es que hace la diferencia en un diagnóstico bastante más temprano. ¿Qué pasa con la cistatina C? Pues la cistatina C es más específica que la creatinina sérica. Yo sé que en algunos lugares no está disponible, pero quiero compartirles para quién nos sirve. Si ustedes tienen un paciente muy musculoso, ese instructor del gym que está muy tronado, nos sirve la cistatina C. O si tenemos un adulto mayor que tenga sarcopenia, una pérdida importante de la masa muscular, también nos sirve. ¿Por qué? Porque la creatinina sérica nos miente, nos engaña en los extremos de la masa muscular. Recordemos que la creatinina viene del metabolismo del músculo. Si tengo mucho músculo, me va a mentir. Si tengo poquito, me va a mentir. Entonces, en esos pacientes específicos me sirve. En el resto puedo utilizar con toda seguridad la creatinina sérica. Y aquí con eso evaluaríamos qué tal anda funcionando nuestro filtro. Sin embargo, también tenemos que evaluar si hay daño. Recordemos que la presencia de albúmina en orina es un marcador de daño renal. La albúmina es una proteína plasmática bien grandota, cargada negativamente. La membrana glomerular está cargada también negativamente. Entonces, siempre se debe quedar en el plasma. Cuando está pasando al filtrado glomerular y está presente en la orina, es un foco rojo que ese riñoncito está sufriendo, que se está perdiendo esta integridad del glomérulo. ¿Cómo podemos evaluarla? Pues con una razón albúmina creatinina. Esta es una muestra de orina, 10 mililitros. Le miden la albúmina, le miden la creatinina, le hacen una división y tenemos estos rangos. Menos de 30 normoalbuminuria, 30, 300 microalbuminuria, más de 300 macroalbuminuria. Si no tenemos disponible, podríamos utilizar la albuminuria de 24 horas. Aquí tenemos un problema que es la recolección. Yo digo, si te mandan una recolección, yo creo que te tienes que quedar en tu casa para poder recolectar realmente toda la orina. Si el paciente olvida una, o si el paciente ese día come muchas proteínas, o si toma mucha agua o hace actividad, se ve alterado. Pero también sabemos que es el recurso con el que se encuentra en algunas instituciones. Si tenemos alterados 2 de estos resultados con al menos 3 meses de diferencia, ya podríamos decir que nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica. Y recordemos que estos 2 estudios se necesitaban para poder estimar el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí, ¿cómo le vamos a hacer para medir la tasa de filtración? Existen diversas fórmulas predictivas, son ecuaciones predictivas. La primera fue Kroll-Gaut, que considera más variables. Sin embargo, se ha ido simplificando y actualmente utilizamos EPI-CKD sin considerar la raza de nuestro paciente. Entonces, solo necesitamos saber la creatinina, la edad de nuestro paciente y su género y tener una herramienta de Google. Le ponemos calculadora EPI-CKD 2021 y ahí de volada nos despliega páginas muy similares a esta. Le ponemos, por ejemplo, a qué género pertenece, cuántos años tiene y la creatinina. Y nos dice cuál es el estimado de la tasa de filtración glomerular. Aquí podríamos decir, bueno, 1.5 es una creatinina que pues no llega todavía a 2. Sin embargo, si nos fijamos acá, ya tenemos una enfermedad renal estadio 3B, es decir, ya estamos llegando de una manera más temprana al diagnóstico. Y bueno, ¿qué sucede si nosotros encontramos que nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica y tiene diabetes? Pues lo primero, modificación en el estilo de vida. Una dieta más natural, con mayor cantidad de productos derivados de vegetales, ayuda a reducir la carga ácida y esto ayuda a conservar la tasa de filtración. Hacer ejercicio, dejar de fumar y manejar el peso, porque vivir con obesidad es un factor de riesgo independiente también para enfermedad renal. ¿Y qué vamos a hacer? Pues el tratamiento de primera línea incluye el uso de inhibidores de SGLT2. Se pueden iniciar hasta con una tasa de 20 mililitros minuto. Esta consideración es para el grupo farmacológico, para dapagliflozina en particular es 25 mililitros minuto y lo podemos continuar hasta la diálisis o el trasplante.
Si nosotros estamos utilizando metformina, pues podemos seguirla usando siempre y cuando la tasa esté por arriba de 30 mililitros minuto y nos piden optimizar el tratamiento de hipertensión y de las dislipidemias. ¿No? Y ya depende, si necesitamos optimizar el tratamiento, podremos usar otros medicamentos, por ejemplo, los análogos del receptor de GLP-1 y podemos ir escalando nuestro tratamiento. Algo muy importante, un cambio muy importante de esta guía de KDIGO es que pone a los inhibidores de SGLT2 como la primera línea de tratamiento en pacientes que viven con diabetes y que tienen enfermedad renal crónica. Tenemos que reevaluar a nuestro paciente cada 3 a 6 meses para estar como tomando las mejores decisiones respecto a su salud. Y bueno, esta guía es la guía nueva de la ADA, también está bien nuevecita. ¿Y cuál es lo importante de esta guía? Bueno, nos dice cambio en el estilo de vida, lo que siempre venimos hablando, lo que les presentaba al inicio de la charla. Pero ¿cuál es la principal diferencia con la guía anterior, con la previa a esta? Lo importante es que nos pone al mismo nivel la necesidad de reducir el riesgo cardiorenal que de lograr las metas del control glucémico. Antes la guía nos decía, primero el control glucémico, luego valora el riesgo, y aquí nos dice no, hazlo al mismo tiempo, porque si se fijan la flechita va de un lado y va del otro. Es decir, son cosas que debemos estar considerando al mismo tiempo para mejorar el control de nuestro paciente. Entonces, aquí le vamos a dar un acercamiento, vamos a ver el lado izquierdo de la tabla y nos dice, bueno, si tú tienes un paciente que vive con diabetes, tienes que hacerte las siguientes preguntas. Pregunta 1, ¿tu paciente tiene riesgo cardiovascular elevado o ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida? Si la respuesta es sí, que la verdad es que aquí si regresamos a la tabla y viéramos que todos nuestros pacientes o la mayoría de ellos tienen riesgo alto o muy alto, entonces entraríamos acá y nos dice, el fármaco de elección para tu paciente es un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. ¿Por qué? Porque este grupo de fármacos ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes que viven con diabetes. Si nosotros no logramos la meta, pues tendríamos que escoger aquel que no escogimos antes. Si habíamos escogido un inhibidor de SGLT2, tendríamos que irnos a agregar un análogo de GLP-1 o viceversa. La siguiente pregunta que nos dicen que nos hagamos es, ¿tu paciente vive con insuficiencia cardíaca? Si la respuesta es sí, el fármaco que se debe utilizar es un inhibidor de SGLT2. ¿Por qué? Porque estos fármacos han demostrado reducir la morbimortalidad de los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca y diabetes. Siguiente pregunta. ¿Tu paciente tiene enfermedad renal crónica, es decir, tiene una tasa de menos de 60 mililitros minuto o una albuminuria más de 30? Si la respuesta es sí, el fármaco para utilizar es un inhibidor de SGLT2 porque este grupo de fármacos ha demostrado disminuir la velocidad a la que la enfermedad renal crónica progresa y, por lo tanto, prolongar la necesidad de diálisis. Si nosotros hasta acá logramos el control, pues ya nos tendremos que ir a la vigilancia. Sin embargo, si no lo logramos, nos tendríamos que ir a la parte derecha de la tabla y aquí vemos pues que podemos elegir algún otro fármaco de acuerdo a los objetivos que tengamos. Por ejemplo, si lo que queremos es bajar la glucosa, pues entonces tenemos medicamentos de efectividad muy alta, de efectividad intermedia. Por ejemplo, de efectividad alta tenemos a la metformina. Entonces, pues aquí podría ser una muy buena opción combinar un inhibidor de SGLT2 para ofrecer esta protección cardiorrenal con metformina, como es la combinación de SIG-Duo, para optimizar el control glucémico. Si nosotros ya logramos la meta, pues vamos a ir al seguimiento y si no,
nos piden considerar estos programas de educación en diabetes, el paciente tenga estas herramientas para el control de su enfermedad, porque pues se sabe que esas intervenciones realmente tienen un efecto importante. Y acá de este lado tenemos el efecto en el peso. Y nuevamente tenemos medicamentos con efectividad para la pérdida de peso muy alta, alta, intermedia o neutral. Entonces aquí vemos que el inhibidor de SGLT2 tiene una actividad intermedia para la pérdida de peso, es decir, sí le va a ayudar a nuestro paciente a perder peso. Metformina se considera neutral o un inhibidor de DPP4 también es neutro en el peso. Entonces, aquí tenemos que considerar que no existe un fármaco ideal para todos nuestros pacientes, pero el conocer a nuestro paciente y conocer las herramientas farmacológicas nos permiten elegir aquel que es mejor para cada uno de nuestros pacientes. Y este algoritmo a mí me encanta, es de la Asociación Americana del Diabetes, de endocrinólogos clínicos, y es muy bonita porque es muy sencilla, ¿no? Nunca habíamos visto un algoritmo tan limpio. Entonces nos dice, tenemos aquí a todas las personas que viven con diabetes. Nos vamos a empezar a hacer las preguntas que son muy parecidas a la de la ADA, si nos fijamos. Si nuestro paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular, elijamos un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Si nuestro paciente vive con insuficiencia cardíaca, un inhibidor de SGLT2. Si nuestro paciente ha tenido un EBC, hay que escoger un análogo de GLP-1 o pioglitazona, porque en este caso esos dos fármacos son los que han demostrado la prevención secundaria de un nuevo evento vascular cerebral. Y si tiene enfermedad renal crónica, un inhibidor de SGLT2. Todo lo que platicamos anteriormente en esa tabla que es más grande, en esta que es chiquita y muy concisa, nos ayuda mucho a decidir cuál es el tratamiento óptimo para nuestros pacientes. Y algo muy parecido dice la Sociedad Europea de Cardiología, nos dice que si tenemos un paciente que recién diagnosticamos con diabetes y si tiene riesgo alto, muy alto de riesgo cardiovascular, podemos elegir un inhibidor de SGLT2 o un análogo de GLP-1 como monoterapia. Es decir, aquí nos dicen no necesariamente consideras la metformina como primera opción. Sin embargo, si tienes un paciente que ya tiene metformina, no se la tienes que quitar. Lo que tienes que hacer es que si identificas estos factores de riesgo, le agregues el inhibidor de SGLT2 o el análogo de GLP-1 al tratamiento que ya tienes establecido con la metformina. ¿Cuál es el foco? El foco es reducir el riesgo cardiovascular. Las guías latinoamericanas de diabetes dicen algo muy similar en pacientes con enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal. Metformina y inhibidores de SGLT2 son la combinación que nos va a permitir optimizar control glucémico, pero también reducir el riesgo cardiorrenal. Las guías no de nosotros, las de la CENETEC, dicen algo también parecido. Aquí nos dice que en el caso de que los pacientes requieran una optimización del tratamiento porque no se logren las metas con la monoterapia y que nuestro paciente deseemos dar un bajo riesgo a hipoglucemia, podemos iniciar un inhibidor de SGLT2 o un inhibidor de DPP4, que juntos con la terapia con metformina nos va a ayudar a optimizar. ¿Cuál es la diferencia del inhibidor de DPP4 y el inhibidor de SGLT2? La principal diferencia es que el inhibidor de DPP4 es neutro en cuanto a desenlaces cardiovasculares y renales, es decir, no hacen daño, no dan protección. A diferencia de los inhibidores de SGLT2 que han demostrado evidencia contundente de reducir el riesgo. Y bueno, ¿cuáles son los mensajes? El mensaje principal que yo quiero transmitirles es, todos los pacientes que viven con diabetes hay que estarles buscando de manera intencionada cómo anda su corazón y cómo anda su riñón. Desde el día que los diagnosticamos y de manera rutinaria, de acuerdo a cómo ellos salgan, tenemos que buscarlo de manera intencionada. Si nuestro paciente empieza con síntomas, pues entonces ya vamos bien tarde. De lo que se trata es de agarrarlos en este periodo subclínico donde todavía tenemos oportunidad de ofrecerles cosas para reducir el riesgo.
Las intervenciones del estilo de vida, pues son piedra angular. Siempre decimos, y sabemos que también es lo más difícil para nuestros pacientes, pero siempre insistir, cualquier mejoría en la alimentación, cualquier mejoría en el ejercicio y cualquier mejoría en el peso es mejoría. Poquito es mejor que nada. Entonces, empoderemos a nuestros pacientes a ir logrando estas metas chiquitas, pero que sean contundentes. Y bueno, los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1 han ido subiendo en las guías, cada vez están como medicamentos de primera elección porque tienen evidencia de beneficio cardiorrenal y metabólico. En cuanto a los inhibidores de SGLT2, ofrecen reducción del riesgo cardiorrenal. Junto con la metformina, pues nos hacen una combinación ganadora de control glucémico y protección cardiorrenal. El uso temprano de inhibidores de SGLT2, como es dapagliflozina, pues es importante en aquellos que ya detectamos que hay menos tasa de filtración o hay albuminuria, en aquellos con insuficiencia cardíaca, aquellos que queremos que pierdan peso y que no queremos que tengan hipoglucemias y para optimizar el control. El uso de dapagliflozina no es para pacientes que ya no sabemos qué hacer con ellos, que ya no los pudimos controlar. Lo podemos usar desde el inicio del tratamiento precisamente para reducir el riesgo de que nuestro paciente llegue a desenlaces desfavorables. Muy bien, entonces, yo con esto termino esta primera charla. Voy a dar paso a mi compañera Pamela y las preguntas las vamos a dejar al final. Ser latinos y por ser una población mexicana, pues tenemos muy estrechas las costumbres, ¿no? Entre ellos los hábitos alimenticios. ¿Cómo vamos a estar actualmente en nuestro país? Sabemos que las principales causas de mortalidad en México, pues son las enfermedades cardiovasculares, después diabetes y entre la tercera sería el cáncer. Una tercera parte de nuestros pacientes no acuden a nuestros servicios de salud por falta de insumos, porque no tienen acceso a servicios de salud, por lo mismo, y la mayoría de nuestra población se encuentra con complicaciones en el momento que vienen a nuestra consulta. Justamente, muchos de nuestros pacientes que llegan a nuestra consulta, la mayoría ya vienen con complicaciones y ya descompensados y descontrolados con un mismo esquema de hipoglucemiante sin lograr llegar a metas. Como sabemos, muchos de nuestros pacientes no solamente tienen la diabetes mellitus tipo 2 de manera aislada. Muchos de ellos presentan hipertensión, sobrepeso u obesidad. Si el 50% ya tienen un daño renal en alguna etapa y el 80% van a fallecer por causas cardiovasculares. Es importante agregar que muchos de nuestros pacientes, recordemos que cuando están con sobrepeso u obesidad, quiere decirnos que hay una cascada inflamatoria tremenda en el cuerpo de ellos. Y aparte de eso, obviamente va a propiciar a que la cuestión cardiovascular, renal, metabólica se va a disparar con todos los factores proinflamatorios y se active la cascada citoquímica de la propia inflamación. Obviamente, esto va a reducirnos una expectativa de vida menos de 6 años. Actualmente en nuestro país ya estamos viendo cada vez pacientes más jóvenes, menos de 45 años, que llegan a nuestra consulta. Entonces, es una población que actualmente es bastante útil, bastante aplicable para un trabajo. Sin embargo, ya vienen con este tipo de problemas que es en el caso de la diabetes o hipertensión. Actualmente, aquí es importante, como nosotros los médicos de primer contacto, que hagamos el hincapié, por decirlo de esta manera, de modificación de los factores. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Muchos de nuestros pacientes, como previamente lo dije, es que 1 de cada 7 pacientes van a presentar diabetes, ¿no? Y pocos de ellos van a estar controlados, van a estar con el mismo esquema de insulinización o el mismo esquema dual o combinado de algún hipoglucemiante con algunos efectos adversos, ¿no? Muchos de ellos van a tener algún daño de enfermedad renal o sobrepeso u obesidad. Anteriormente, se conocía que habían 8 jugadores que inicialmente participaban en lo que es la cuestión de la hiperglicemia. Actualmente podemos comprobar que la hiperglucemia en esta situación no solamente se maneja de manera con 8 jugadores, sino es que de manera sistémica. Aquí podemos ver que la disminución de la acción de las incretinas gracias a la hiperglucemia y la disminución de la acción del glucagón, justamente con la cascada inflamatoria, en alteración del sistema inmunológico por la
genera las sustancias proinflamatorias generando hipertrofia celular, agotamiento del sistema compensatorio antiinflamatorio y por lo tanto vamos a generar más lipotoxicidad y más fluorotoxicidad. Obviamente en estos pacientes la microbiota o la flora intestinal va a estar totalmente barrida. Obviamente también agregado a esto vamos a tener una absorción de glucosa a nivel gastrointestinal. ¿Por qué? Porque va a estar disminuida la secreción de GLP-1. Muchos de nuestros pacientes tienen al momento cuando llegan a nuestra consulta, vienen con una baja reserva pancreática y eso también se va a ver propiciada también por la baja respuesta a ciertos hipoglucemiantes. Recordemos que también en nuestros pacientes vamos a tener alterado de los neurotransmisores por el pico matutino de la dopamina. Ciertos medicamentos que ejercen su acción a nivel de tejido adiposo, disminución de la captación del periférico muscular y el aumento de gluconeogénesis. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos en el mismo manejo y no seguimos controlando a nuestros pacientes como tal? Actualmente podemos ver que también la cuestión renal participa en un papel fundamental en la cuestión de reabsorción de glucosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Las complicaciones justamente van a aparecer inclusive hasta antes de la cuestión de la hiperglicemia. Como previamente ya lo había comentado, la función beta de las células del páncreas van a ir disminuyendo su número y su función conforme van pasando el tiempo. Obviamente, la secreción de insulina al inicio va a estar sobreestimulada y posteriormente va a estar disminuida. Obviamente, también, por consiguiente, la glucosa postprandial en ayunas va a estar aumentada. Obviamente, desde antes cuando llegan nuestros pacientes en el diagnóstico, hasta 5 o 10 años antes ya vienen con complicaciones micro y macrovasculares. El riñón produce de glucosa en la corteza renal aproximadamente va a contribuir un 20 o 25% del total de la glucosa en el cuerpo liberada en ayunas. Esta misma va a depender de la oxidación de los ácidos grasos como principal fuente de energía. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? La utilización de la glucosa en la médula renal va a representar el 10% de la glucosa y absorción total en el cuerpo en ayunas. Independientemente de la glucosa, es lo que necesita prácticamente es la glucosa para poder generar su función. En el tubo no contornado proximal vamos a tener una reabsorción de la glucosa por parte de las nefronas. Normalmente, en un paciente, la filtración de la glucosa se va a ver reabsorbida para generar una homeostasis propia de la glucosa, en donde a nivel del tubo contornado proximal, en el segmento S1 podemos observar que se reabsorbe justamente en el nivel S1 el 90% de la glucosa. Y el 10% restante en el segmento S3 se va a reabsorber un 10%. ¿Por qué? Por el cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y los tipo 2. Pero ¿qué es lo que va a pasar en un paciente diabético? Como va a estar alterada y sobreestimulada la acción del riñón por reabsorción, entonces esta misma va a estar aumentada la reabsorción, por lo tanto se va a sobreestimular y por lo tanto, como nuestra acción del riñón, como está toda estenosada, fibrótica, tortuosa, es ahí donde vamos a encontrar inclusive hasta trazas de glucosuria por la misma cuestión de que ya la reabsorción es insuficiente. Entonces podemos comprobar que justamente la hiperglucemia prolongada aumenta y la reabsorción continua de glucosa y esto va a contribuir a un ciclo vicioso de glucotoxicidad en la progresión de la diabetes tipo 2. Un mal control glucémico va a tener una comorbilidad asociada y esto se va a ver reflejado en las micro complicaciones y las macro complicaciones. En este caso, el evento vascular cerebral, enfermedad arterial periférica, síndromes coronarios isquémicos o lo que es la insuficiencia renal. El mecanismo de acción al inhibir este cotransportador sodio-glucosa tipo 2, vamos a evitar que justamente en el segmento S1 evite que se reabsorba esta glucosa y que obviamente se mantenga sobreestimulada la actividad de los cotransportadores sodio-glucosa. Al inhibirse, solo se va a reabsorber en el segmento C3 el 10% y todo lo demás se va a desechar por la orina.
Por lo tanto, cuando un paciente utiliza dapaglifosina, va a aumentar la excreción de glucosa en la orina. No solamente eso, también esto va a contribuir a la natriuresis osmótica y a la diuresis osmótica, dando así la disminución de la concentración de sodio intracelular, lo que es un efecto benéfico debido a que evitamos la sobrecarga de volumen, evitamos el edema en nuestros pacientes con enfermedad diabética. Creo que ya todo el mundo conoce, muchos de nosotros ya conocemos las complicaciones que tenemos en nuestros hospitales y con nuestros pacientes. Muchos de ellos tenemos la famosa retinopatía diabética, ¿no? Con un riesgo de enfermedad microvascular de 10 años posterior al diagnóstico. Muchos de ellos ya vienen complicados por un mal control. Posteriormente, una enfermedad cardiovascular. Sabemos que nuestros pacientes con diabetes tienen el doble riesgo de enfermedad cardiovascular que aquellos sin diabetes. Ellos tienen evento vascular cerebral, un 72% mayor riesgo de ellos en estos pacientes con diabetes que con los sin diabetes. Estos pacientes tienen también predisposición a enfermedad renal crónica, riesgo de insuficiencia cardíaca aumentada por lo mismo, por el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a ser un ciclo vicioso de producción de más hipervolemia y por lo tanto hay una sobrecarga del ventrículo por parte del corazón y eso nos va a propiciar lo que es la falla cardíaca. Y también contamos con el 54% del infarto agudo al miocardio en estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Nosotros como prevención tanto primaria como secundaria, muchos de nuestros pacientes se les hace el hincapié de modificación de los factores de riesgo. No solamente llega el paciente a nuestra consulta con hipertensión, también es un paciente que luego llega a fumar y por lo tanto viene claudicando, entonces hay que revisarlo, a ver si tiene el índice tobillo-brazo y por lo tanto pues hay que descartar que no tenga una enfermedad arterial periférica. También vamos a tener una dislipidemia en estos pacientes, aparte influye muchísimo en la epigenética y también lo que es la edad, ¿no? Y el sedentarismo. Entonces, muchos de nuestros pacientes, por más que se les haga el hincapié de la modificación del estilo de vida, difícilmente lo van a alcanzar, ¿no? Muchos de ellos piensan de que solo por tratar de tomarse el medicamento va a compensar todo lo que van a comer con su coca de 2 litros al lado, ¿no? Aquí lo importante es educar al paciente y hacerle ver, más que asustarlo, es darle a entender toda la complicación que lleva a cabo no solamente el mal control glucémico, sino todo lo que viene a largo. Justamente en estos pacientes, pues también tienen rigidez vascular y también propicia a lo que es la aterosclerosis. Esto mismo también va a propiciar que si son hipertensos y a la larga también tienen edema, pues va a tener una sobrecarga hídrica como previamente lo había hecho y esto justamente va a tener una dilatación o una hipertrofia ventricular a nivel izquierdo. Obviamente más adelante, si no lo frenamos, vamos a tener una insuficiencia cardíaca y por lo tanto aquí es donde van a llegar nuestros pacientes, en esta parte. Obviamente después del infarto o de una hipertensión ya de bastante tiempo atrás, vamos a tener una remodelación ventricular y por lo tanto vamos a tener síntomas de insuficiencia cardíaca agudizada, el paciente también viene encharcado a nivel pulmonar, vamos a tener insuficiencia cardíaca congestiva y obviamente ya al final vamos a tener una insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Aquí estamos hablando del corazón, pero yo les quiero preguntar si realmente a nivel renal también pues lo vamos a poder abordar desde el primer nivel de atención. Aquí lo importante es evitar o retrasar la progresión de la enfermedad renal. Cabe destacar que lo que se perdió del riñón se perdió. Aquí lo importante es que si se queda con un 30, un 40, un 50% de funcionalidad renal, es la que vamos a preservar. ¿Cuáles son los principios que tenemos que considerar al elegir el tratamiento ideal para nuestros pacientes con diabetes tipo 2? Justamente al elegir un tratamiento, se deben establecer los siguientes objetivos. Uno, el mejor fármaco. Las guías, tanto nacionales como internacionales, nos dicen de que el mejor fármaco es aquel de que se logre un objetivo glucémico,
un fármaco que genere la ausencia de hipoglucemias, que genere una protección cardiovascular, una protección renal, que mejore la adherencia terapéutica y que evite la inercia terapéutica. Muchos de nuestros pacientes no solamente vienen con 2 o 3 fármacos, muchos de nuestros pacientes vienen con IECAS o ARA2 o diuréticos de ASA, más aparte un tratamiento hipolipemiante. Aparte viene con otros medicamentos que, bueno, para la depresión, el Alzheimer, entonces viene una cascada terapéutica tremenda. Aquí lo importante es que el paciente luego ya no sabe ni qué tomarse, porque obviamente son muchos medicamentos. Aquí la ventaja que se les da es que mejore justamente la toma, que sea más fácil en estos pacientes y que sepan que con esta pastilla o esta presentación de hipoglucemia va a mejorar tanto su calidad de vida y aparte ya no van a hacer tanta predilección por tantos medicamentos, ¿no? Justamente al lograr los objetivos glucémicos individuales y que aparte los perciba el paciente, eso lo va a incentivar a seguir tomando ese medicamento. El resultado también va a ser percibido por el paciente, vamos a mejorar la calidad de vida y lo más importante, evitamos la progresión renal y cardiovascular. ¿Cuáles son las limitaciones de las terapias actuales? Muchos de ellos van a tener un tiempo determinado o un horario. Muchos de ellos van a tener una duración limitada. Aquí la cuestión también es que muchos dependen de la masa pancreática o la reserva pancreática. Si hay un fallo en la preservación de las células beta, muchos hipoglucemiantes, por decirlos en esta manera, no van a poder hacer su acción o ejercer su acción como tal debido a que depende justamente de esta funcionalidad. Si no hay una adecuada reserva, simplemente no va a haber la adecuada respuesta a la hiperglicemia. Van a haber ciertos limitantes también, como algunos medicamentos que generan hipoglucemias, efectos gastrointestinales o la mayoría que tienen como retención de líquidos. El enfoque cardiovascular, renal y metabólico, llamado el enfoque KERMI, para el tratamiento de diabetes tipo 2, justamente engloba estas 3 tangentes. Una es a nivel renal, donde lo protege, a nivel cardiovascular, y otro metabólico. Y si lo vamos deshilachando, por decirlo de esta manera, es que a nivel renal evitamos la anemia y la hipercalemia y también vamos a favorecer lo que es el hematocrito. De este lado podemos ver que a nivel cardiovascular disminuimos la hipertensión, mejoramos la enfermedad arterial periférica debido a sus beneficios que tiene, en este caso, dapaglifosina, por disminuir la rigidez vascular, tiene efectos pleiotrópicos, mejorando la cuestión endotelial. También ayuda a la insuficiencia cardíaca y para evitar el síndrome coronario agudo. A nivel metabólico, vamos a controlar la hiperglicemia, la hiperlipidemia, la esteatopatitis no alcohólica y la obesidad en este caso. ¿Cuáles son los principales efectos fisiológicos al inhibir justamente los inhibidores de SGLT2? Ya vimos la fisiopatología y cómo podemos verlo, cómo generamos la glucosuria al conocer el mecanismo de acción de los inhibidores SGLT2. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrar en nuestra consulta? Actualmente va a llegar al paciente con menos edema. ¿Por qué? Porque vamos a tener disminución del volumen plasmático y disminución del líquido intersticial. Vamos a mejorar la presión arterial. Recordemos, aquí como lo dijo la doctora, que dapaglifosina tiene también un beneficio adicional en la cuestión del peso. Al aumentarse la actividad metabólica en estos pacientes, también su mecanismo de acción también tiene que ver con la cuestión de generación de cuerpos cetónicos como fuente de energía. Cuando el paciente empieza a bajar de peso, al menos 1 kilo, por cada kilo de peso también se va a ver reflejado nuestra tensión arterial sistólica de 3 a 6 milímetros de mercurio en la sistólica y de 1 a 2 en la diastólica. Disminuya la hiperfiltración glomerular, el paciente se siente muchísimo mejor, ya no está claudicando como tal, ya por el mismo edema. Controlamos la hiperglucemia, evitamos la resistencia de la insulina, preservamos la función beta del páncreas y disminuimos el peso corporal. Aquí, como podemos ver en la parte central, es que aparte de los efectos glucémicos,
que se encuentran del lado izquierdo, los extraglucémicos se van a ver reflejados justamente de este lado derecho. Pero, ¿qué es lo que pasa justamente en la insuficiencia cardíaca? Aquí, al inhibirse el cotransportador de glucosa tipo 2, vamos a reducir, como previamente lo dije, la precarga y la poscarga. Entonces vamos a tener disminuido el volumen plasmático, vamos a tener una disminución de las resistencias vasculares, una disminución de la rigidez vascular como tal, vamos a tener un mejor compliance miocárdico. ¿Por qué? Porque también va a disminuir toda la cascada de inflamación, vamos a tener una menos dependencia de ácidos grasos y por lo tanto vamos a evitar la remodelación cardíaca. En nuestra consulta, ¿cómo vamos a ver al paciente? Como mejoramiento de la presión arterial, sobre todo sistólica, y una mejor contractilidad mejorada, dándonos como una mejoría funcionalidad a nivel ventrículo derecho. Esta diapositiva me gusta mucho porque justamente habla del desenlace renal. Aquí, el efecto clínico que vamos a tener es que va a estabilizar la tasa de filtrado glomerular. Al disminuir, al establecerse o estabilizarse la tasa de filtrado glomerular, también nos va a ayudar a disminuir nuestra presión a nivel intraglomerular. Disminuimos el daño tubuloglomerular y por lo tanto vamos a contribuir a la disminución de la albuminuria. Por lo tanto, vamos a generar o vamos a revertir, por decirlo de esta manera, la isquemia renal, mejorando la hemoglobina y el hematocrito. Esta es una tabla que resume prácticamente todos los beneficios del enfoque cardiorrenal en estos pacientes. ¿Por qué? Porque dapaglifosina disminuye los eventos cardiovasculares mayores adversos, disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca y también va a disminuir la progresión de nuestra enfermedad renal. En la prevención primaria, justamente tenemos que atacar los múltiples factores de riesgo y evitar la progresión de esta misma. Y en la prevención secundaria, justamente debemos de tener en cuenta de que también va a mejorar la insuficiencia cardíaca, los eventos mayores adversos cardiovasculares y evitamos la progresión de la enfermedad renal. Como conclusión, al elegir dapaglifosina como tal en estos pacientes es que su toma es fácil, segura y eficaz para evitar la progresión de la enfermedad renal. Hay que elegir un tratamiento previamente como lo que había dicho, con una toma práctica y que sea bien tolerado en ciertas poblaciones y para el paciente. Recordemos que muchas guías nos dicen de que el mejor hipoglucemiante es el que mejor le cae al paciente y el que ofrece protección cardiovascular y renal. Tenemos que elegir un tratamiento que ofrezca justamente esta misma protección y que esté disponible tanto en la prevención primaria y secundaria. Debemos de considerar un tratamiento que aparte de eso tenga la versatilidad de poder combinarse con otros hipoglucemiantes sin generar alguna interacción o alguna inercia. La diabetes genera un fenotipo de enfermedad cardiovascular, por lo que la prevención y el tratamiento oportuno es de suma importancia para disminuir la muerte cardiorrenal. Por mi parte ha sido todo. No sé si tendrían alguna duda. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tuvieran nos las pueden poner en el chat y con gusto las doctoras nos van a apoyar a contestarlas. Muy bien, si no hay otra pregunta, entonces vamos a compartir con el siguiente tema. Aquí vamos a hablar justamente de los beneficios de la terapia combinada con dapaglifosina y metformina. Muchos de nosotros o de la población como general mundial, alrededor de 463 millones, muchos de ellos no van a alcanzar las metas de hemoglobina glucosilada. Desgraciadamente, nunca vamos a ver pacientes
que con el mismo medicamento vamos a tener una hemoglobina glucosilada menos de 7. Esta es una imagen que me gusta mucho debido a que pacientes con diabetes tipo 2 van a necesitar un tratamiento que preserve la misma función betas del páncreas, como ya lo había dicho previamente. En su lado izquierdo podemos ver un paciente con una masa o una reserva pancreática. Ahí vemos sus células beta bien preservadas, no edematizadas, con bastante volumen y no hay espacios. En la parte de abajo podemos ver en un paciente con diabetes donde nos podemos ver que hay una disminución y desorganización de las células betas del páncreas en un paciente con diabetes. Aquí podemos ver que aquí está desorganizado, están más espaciadas y inclusive no hay una masa preservada como tal. Aquí vemos unos sitios donde realmente no hay funcionalidad. Entonces, esto justamente va a estar debido a que la función beta del páncreas por la hiperglicemia va a estar disminuida precisamente por lo mismo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? La reducción sostenida de la hemoglobina glucosilada corresponde al manejo integral justamente de nuestra población. Al bajar un porcentaje de la hemoglobina glucosilada, considerablemente vamos a disminuir todas las complicaciones. A nivel del EBC vamos a bajar un 12%, un 14% en infarto agudo de miocardio, 21% disminuimos las muertes relacionadas con la diabetes, 37% disminuimos con complicaciones microvasculares y también vamos a disminuir considerablemente en un 43% el riesgo de amputaciones por enfermedad arterial periférica. SICDUO va a disminuir la hemoglobina glucosilada y esta también va a tener múltiples beneficios con mecanismos de acción independiente de la insulina. Es lo que les estaba diciendo. No depende de la masa pancreática, ¿no? Justamente el control glucémico con DAPA actúa con un mecanismo independiente de la insulina, reduciendo la hemoglobina glucosilada a nivel del riñón. No genera hipoglucemia. Ayuda a perder el peso, como previamente la doctora Rebeca nos había mencionado que tiene una acción intermedia. La excreción urinaria, aproximadamente 70 gramos de glucosa al día, con dapaglifosina va a promover la pérdida de 280 kilocalorías al día. Quiere decir que 1 gramo de glucosa es equivalente a 4 kilocalorías. Y 1 kilo de grasa, por decirlo de esta manera, esto va a equivaler a 3.500 calorías. ¿Qué es lo que podemos concluir de este cuadro, por decirlo de esta manera? Que justamente vamos a aumentar el metabolismo y vamos a perder el peso. También dapaglifosina va a promover la reducción significativa en la tensión arterial sistólica. Esto viene en conjunto junto con lo que es la pérdida de peso, como previamente les comenté. Por cada kilo de peso que va perdiendo el paciente también se ve mejorada lo que es la presión arterial sistólica. Recordemos que SICDUO, sobre todo la dapaglifosina, es que justamente tiene su acción a nivel renal. Los beneficios de la terapia combinada, en este caso dapaglifosina con metformina, es que la dapaglifosina justamente va a reducir la absorción de glucosa, como previamente ya lo habíamos visto, y que la metformina nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y la captación de glucosa. Esta misma va a disminuir la producción de glucosa a nivel hepático y reduce la absorción de glucosa a nivel intestinal. Ahora nos vamos a meter sobre la combinación de dapaglifosina con metformina. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo el cambio de la hemoglobina glucosilada con dapaglifosina con metformina y versus un medicamento, un hipoglucemiante, otro hipoglucemiante oral con metformina a las 24 semanas, podemos ver que DAPA con metformina reduce considerablemente la hemoglobina glucosilada, teniendo una hemoglobina media basal de 9.4. Otros medicamentos combinados con metformina van a disminuir en un menos 0.53%
dándonos una diferencia de 0.79% en favor de dapaglifosina, manteniendo a las 24 semanas un cambio considerable en la hemoglobina glucosilada. ¿Qué vamos a ver a largo plazo? Muchos de mis pacientes llegan y cuando se les inició DAPA, a las primeras semanas, inclusive hasta las 3 o 4 semanas, ya podemos ver el efecto que produce justamente en la hemoglobina glucosilada. Y esta tabla justamente habla de las semanas de estudio en la parte de abajo, 102 semanas, y podemos observar que inicia su acción a las primeras semanas y mantiene su acción sostenida de manera constante, a diferencia de un medicamento que es metformina con otro hipoglucemiante. Como previamente lo comentamos, también reduce el peso corporal total debido a la reducción de la masa, pero a nivel grasa. La masa, el tejido magro se conserva. Y esto lo podemos ver justamente con dapaglifosina y metformina, dándonos un beneficio adicional. Dapaglifosina y metformina tienen muy bajo riesgo de hipoglucemia en comparación de otros hipoglucemiantes. En este caso, en esta tabla, se pone como ejemplo la metformina con la glipizida, dándonos aquí un 45.8%, casi un 50%, y dapaglifosina de 10 miligramos más metformina, un 4.2%. Realmente aquí, como podemos observar, el riesgo de hipoglucemia es sumamente bajo. ¿Y qué es lo que pasa en esta plática? En esta tabla, perdón. Durante 4 años se continúa dapaglifosina con metformina de manera estable la hemoglobina glucosilada en comparación, en este caso, con metformina y glipizida. Aquí podemos ver las semanas de estudio que son hasta 208 semanas manteniéndose constante y disminuida la hemoglobina glucosilada en comparación con otros hipoglucemiantes. Vamos a hablar de la seguridad de DAPA. Anteriormente, la FDA emitió un warning de la seguridad cardiovascular de los inhibidores de SGLT2. Dapaglifosina está respaldada con varios artículos y evidencia científica, y entre ellos varios estudios que denotan a nivel cardiovascular, renal y metabólico sobre su eficacia y su seguridad. Esta misma está respaldada con mucha experiencia en muchos pacientes en varios países, y aquí en México está ya más de 6 años aquí en la actualidad. En el lado derecho podemos ver la seguridad que tenemos dapaglifosina versus otros hipoglucemiantes. La FDA, como previamente lo comenté, aventó un warning sobre la seguridad cardiovascular, y eso se hablaba de todos los hipoglucemiantes. Justamente por eso es que dapaglifosina en el estudio DECLARE, por decirlo de esta manera, es donde se respaldaba la seguridad de esta misma molécula. Aquí podemos ver justamente que la hipoglucemia es muy bajo, el índice, el 0.7, síntomas de hipovolemia del 2.5, infección de vías urinarias es muy bajo y la infección genital. Aquí es muy importante porque es un punto de preguntas, por decirlo de esta manera, que me hacen muchos médicos, y me encanta explicarles que justamente el hecho de que un paciente sea diabético propicia infecciones urinarias con o sin la molécula. Eso es un por default, por decirlo de esta manera. Entonces, es muy importante saber diferenciarlas y darles el tratamiento oportuno y estarlos tamizando constantemente, dándoles el urocultivo, estarlos checando para ver si realmente es una infección urinaria de ellos o por la molécula. Aquí lo que hay y sí se ha visto es que hay un aumento muy poquito de infecciones genitales. Ojo, no son infecciones urinarias. Muchos de los pacientes llegan con disurias, quejándose, pero nunca les hacemos el tamizaje para descartar una infección urinaria. Aquí sí se ha visto de que hay un aumento muy ligero de infecciones micóticas a nivel genital, sobre todo en hombres y en mujeres. Los efectos adversos reconocidos con dapaglifosina no son graves y se pueden tratar fácilmente. Justamente en nuestra práctica clínica, muchos de los síntomas comunes es la disuria o la polaquiuria, ¿no? Y justamente por eso mismo hay que estar revisando a nuestros pacientes. Las infecciones micóticas genitales es por algún tipo de hongo, por decirlo de esta manera, y actualmente podemos mantenerlo en nuestro sistema de salud o de manera externa, podemos tratarlos fácilmente con algún antimicótico de nuestra elección.
Estas infecciones van a responder a cualquier tipo de agente amicótico de manera estándar. La cetoacidosis diabética con los inhibidores de SGLT2 en personas con diabetes es muy raro. Estamos hablando del menos del 0.1% de los pacientes tratados. Ojo, también es muy importante que también el mal descontrol metabólico y también la falta de titulación adecuada de insulina también va a propiciar el riesgo de cetoacidosis diabética. Entonces, en estos pacientes hay que revisarlos porque hay que manejar la dosis, ajustarle la dosis, pero por favor es importantísimo de que no piensen que es por los inhibidores de SGLT2, que sí puede haber un riesgo, sí la hay, pero es muy mínima. Esto también es fácilmente predecible y es tratable. Aquí me gustaría hablar un poquito para recalcar los beneficios que tiene la metformina. Disminuye la producción de glucosa hepática, como previamente lo había dicho. Tiene un costo accesible, disminuye en un poco porcentaje el peso, no genera hipoglucemia, mejora el metabolismo lipídico mediante la activación del AMP cíclico, lo que va a favorecer la disminución del colesterol LDL, y a través de la pérdida ponderal se reduce de 1,3 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica. También reduce la mortalidad cardiovascular y tiene una seguridad cardiovascular. También, como sabemos, muchos de nuestros pacientes, inclusive embarazadas, es el tratamiento de elección secundaria a lo que es la insulina. Y también sirve para el tratamiento del síndrome ovario poliquístico. ¿Cuáles son los efectos adversos reconocidos de nuestra metformina? Creo que ya todo el mundo lo sabemos, la mayoría son gastrointestinales. Náusea, distensión abdominal, meteorismo, flatulencia, diarrea o estreñimiento. Esta va a estar contraindicada en estadios 4, donde la tasa de filtrado glomerular es de 15 a 29. También hay que tener especial atención en dar metformina con cuestiones de acidosis láctica porque lo puede propiciar. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta, doctores, es evitar el uso de la dapagliflozina en otra situación que no sea diabetes tipo 2. Una tasa de filtrado glomerular en nuestras instituciones, por ejemplo en el IMSS, es hasta 30. Con metformina es una tasa de filtrado glomerular de menos de 30 también. Pacientes con otros factores de riesgo para presentar cetoacidosis son aquellos que van a estar previos a una cirugía general, pancreatitis, abuso de alcohol o pérdida de peso súbita y evidentemente embarazo y lactancia está contraindicada. Vamos a tener que monitorear el uso de dapagliflozina en aquellos pacientes con una tasa de filtrado glomerular disminuida. Hay que estar constantemente revisando a los pacientes a nivel genital. Recordemos que muchos de nuestros pacientes tienen pliegues y también tienen predisposición a infecciones micóticas. Entonces, aquí en este caso se les hace el hincapié a los pacientes de que tengan un buen aseo genital, evitemos la humedad, tengamos una limpieza como tal, se les enseña al paciente precisamente para evitar la acumulación de humedad y que la propia glucosuria pues aumente la cuestión micótica en ese sentido. También pacientes tratados con diuréticos de asa o vasodilatadores hay que indicar adecuada hidratación. En este caso, muchos de nuestros pacientes que también tienen hipertensión utilizan vasodilatadores o un diurético de asa. En este caso, hay que reducir la dosis o ajustar la dosis con dapagliflozina y decirle al paciente que por favor se nos hidrate de manera adecuada. En el tratamiento, cuando tenemos dapagliflozina con insulina, no hay que reducir la dosis de insulina un más de 10%. Aquí vamos a irla bajando de 2 en 2 hasta lograr el control óptimo hasta que se llegue a la meta. En adultos mayores frágiles puede incrementar el riesgo de caídas por hipotensión ortostática, por eso es importante mantenerlos de manera hidratada. Como conclusión, hay que individualizar el tratamiento hipoglucemiante a nuestros pacientes. Claramente, como lo dijo la doctora Rebeca, hay que estratificarle el riesgo cardiovascular, que la mayoría lo tienen o alto o muy alto por ser población latina o mexicana. No solamente el enfoque glucocéntrico debe ser nuestro principal objetivo, sino también evitar la progresión de la enfermedad renal, inclusive hasta cardiovascular. Hay que identificar los factores de riesgo en nuestros pacientes.
Nuestro perfil farmacológico de dapaglifosina o Sictuo está amplio y seguro, doctores. Esto nos da la oportunidad a nuestros pacientes de que generen un mejor apego y evita la inercia terapéutica. Pacientes con diabetes tipo 2 van a tener un alto índice de riesgo cardiovascular. Por esto está indicado en nuestras guías a nivel internacional y nacional que se tienen que tamizar y tiene que darse medicamento justamente que disminuya estas comorbilidades. El abordaje de este paciente con diabetes tipo 2 debe ser no solamente por parte de nosotros, sino debemos hacer todos a las áreas correspondientes como un equipo interdisciplinario. El equipo de nutrición, el equipo de cardiología, el equipo de nefrología, endocrinos, y por nosotros, en nuestra parte, es de suma importancia que tengamos en cuenta y educar desde un inicio al paciente dándoles el tratamiento oportuno. Dapaglifosina es un tratamiento eficaz, seguro, que reduce nuestra enfermedad cardiorrenal. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien. Bueno. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con nuestra paciente. Ella es Cristina, es una maestra jubilada, tiene diabetes desde hace 10 años, tiene hipertensión desde hace 7, dislipidemia, una obesidad grado 1 y sedentaria. La verdad es que bien parecida a cualquiera de los pacientes que nosotros podemos ver. Nos comenta ella que en este momento tiene tratamiento con metformina, 850 miligramos cada 8 horas, y el tratamiento para sus otras enfermedades, enalapril y rosuvastatin, y manejo conjunto con nutrición, ¿no? Que generalmente, pues, ahí lo hacen más o menos nuestros pacientes. En nuestra consulta anterior, Cristina tenía 7.5 de hemoglobina glucosilada, y en esta nos llega con 8%. Entonces, aquí tenemos que empezar a hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Es necesario intensificar el tratamiento? ¿Necesitamos hacer algún cambio para optimizar el control de Cristina? ¿Qué otras condiciones de esta paciente tenemos que tomar en cuenta para poder precisamente ir guiando nuestro tratamiento? Entonces, la primera es que tendremos que elegir entre si hacer algo o no hacerlo, y otra es qué tenemos que tener en cuenta si nosotros necesitamos optimizar el tratamiento. Aquí les presento esta diapo que ya la habíamos visto, recordando que el objetivo primordial del tratamiento del paciente que vive con diabetes es retrasar y evitar la aparición y la progresión de las complicaciones, en el cual el control glucémico, por supuesto que es fundamental, pero que ahora tenemos que tener otros factores en cuenta. Dejar de lado solo un enfoque glucocéntrico de hacer todas nuestras estrategias para bajar la glucosa, y eso está bien, pero tenemos que tomar en cuenta otras cosas. Habíamos comentado también que lo primero es calcular el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces, aquí vamos a ver los resultados del laboratorio de ella. Tiene una hemoglobina glucosilada de 8%, una creatinina de 0.98 miligramos por decilitro, una relación albúmina-creatinina de 55, triglicéridos 250, LDL de 102 y HDL de 34, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar también a considerar estos otros datos que se han ido agregando a la información que tenemos. Tenemos que empezar por ver qué sucede con la función renal de esta paciente. Recordemos que por un lado tamizamos la función con la creatinina y calculando la tasa, y por otro lado tamizamos el daño utilizando la presencia de albúmina en la orina. Entonces, ¿qué va a pasar con ella? Vamos a ver que utilizamos estas ecuaciones de predicción. Tenemos una mujer, la edad, la creatinina, y nos da una tasa de filtración de 66 mililitros minuto, lo que la coloca en el estadio 2. Entonces, aquí tenemos 66, ¿no?, de tasa de filtración, pero recordemos que teníamos albuminuria. Entonces, esto coloca a la paciente en un riesgo moderado. ¿Riesgo de qué? Riesgo de tener enfermedad renal que progrese de una manera rápida, de que llegue a enfermedad renal crónica terminal,
de que muera de una mortalidad cardiovascular o por cualquier causa. Entonces, este semaforito de CADIGO es muy útil porque del lado izquierdo nos dice cómo anda la tasa y arriba nos dice respecto a la albuminuria. Pongamos un ejemplo en el que tenemos una tasa de 95. Podríamos decir, pues muy bien nuestro paciente. Si nosotros no tenemos el resto de la información, la realidad es que queda esta información a la mitad. Pongamos que tuviéramos 95, pero acá ya tuviéramos macroalbuminuria, cambia mucho, ¿no? Se va a un riesgo alto. Por lo tanto, esta información siempre juntas son mejores que separadas y por eso platicamos tanto de la necesidad de evaluarlo desde esos dos puntos de vista, tener la tasa y tener también la albuminuria. Entonces, tenemos una paciente que teníamos 66 mililitros minuto, es decir, pues teníamos una tasa que no estaba acá y teníamos 55 de relación albumina-creatinina, es decir, teníamos microalbuminuria, pero no teníamos comprometida a este grado la tasa, no teníamos otros datos de enfermedad, no tenemos una enfermedad cardiovascular establecida, pero es una paciente que sí tiene otros factores de riesgo, entonces ella se queda aquí en pacientes de riesgo alto. Recordemos que de riesgo alto ¿de qué? De tener un evento cardiovascular mayor que le cobre la vida en los próximos 10 años. Y entonces ya tenemos a nuestra paciente desde otra visión. Ya vimos que tiene microalbuminuria, que es una paciente con riesgo cardiovascular alto, que tiene alto riesgo de complicaciones y una obesidad grado 1. Queremos llevar a esta paciente a un control de hemoglobina glucosilada idealmente menor de 7. Entonces, ¿qué necesitamos para intensificar el tratamiento y además poder tener una intervención en reducir el riesgo de complicaciones? Pues regresamos a esta propuesta de la ADA. ¿Se acuerdan que nos decían, tienes un paciente que vive con diabetes? Hazte las siguientes preguntas. ¿Tiene factores de riesgo cardiovascular o tiene enfermedad cardiovascular establecida? ¿Tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal? Pues aquí tenemos desde diferentes perspectivas. Sí es una paciente que tiene tiene factores de riesgo, es decir, es una paciente que vive con hipertensión, vive con obesidad, además es sedentaria, además tiene dislipidemia y además tiene albuminuria. Entonces, nos tendríamos que ir a escoger un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 como la opción a agregar el tratamiento para optimizar el control glucémico y para ofrecerle una protección cardiorrenal. En este paciente no tenemos ningún dato que nos indique que ella tiene insuficiencia cardíaca y tampoco, y aquí lo que sí tenemos es microalbuminuria. Entonces, al tener microalbuminuria, el medicamento de elección es un inhibidor de SGLT2. A diferencia de los análogos de GLP-1, los inhibidores de SGLT2 ofrecen protección cardiorrenal. En el caso de los análogos, ofrecen protección cardiovascular. Entonces, acá nos da una protección más completa de estas dos cosas importantes que nos están preocupando de esta paciente en particular. Y entonces, pues, nosotros tenemos a esta paciente ya con metformina y deseamos optimizar el control. Entonces, podemos seguir utilizando la metformina. Esta paciente no tiene indicación como para que nosotros le quitamos la metformina. Lo que tiene indicación es de que le agreguemos algo más y de acuerdo a las características de ella, la elección sería hacia un inhibidor de SGLT2, que como hemos venido comentando es la combinación de SIG-Duo, en el que tiene la facilidad de ser una sola pastilla que incluye ambos medicamentos. Esto ayuda, a nosotros nos facilita la prescripción, al paciente le facilita el apego y estamos controlando la glucosa y ofreciendo esta protección a nivel cardiorrenal, porque no queremos que Cristina progrese en la albuminuria o se le baje la tasa o tenga un evento cardiovascular mayor.
Y bueno, algo muy importante, la alimentación saludable y el ejercicio son la piedra angular del paciente que vive con diabetes. Es muy importante en caso de contar con un equipo multidisciplinario, el poder llevar a nuestros pacientes o referir a nuestros pacientes con un especialista de la nutrición. Existen diferentes patrones recomendados de alimentación. Ustedes conocen la dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta baja en carbohidratos. La realidad es que ningún patrón es mejor que otro. Lo que es importante es que nuestros pacientes coman alimentos más naturales, preparados en casa y eviten ultraprocesados. Con eso ya ganamos un chorro. Y en el caso del ejercicio es muy importante prescribirlo de una manera muy consciente. Decirle al paciente, va a salir a caminar media hora 5 veces a la semana, ¿no? Durante un mes, así como si fuera la pastilla, con la intención de que se mejore el apego también a este cambio en el estilo de vida. ¿Se acuerdan que en la primera charla yo les decía que ese poner a mover nuestro cuerpo y que nos haga sudar nos ayuda a un chorro de cosas? Es realmente esa varita mágica que todos queremos, pero también sabemos que a los pacientes no les encanta hacer ejercicio. ¿Qué va a pasar con los lípidos? Aquí tenemos, bueno, ya evaluamos la glucosa, ya evaluamos la función del riñón, pero tenemos unos triglicéridos de 250, ¿no? Un LDL de 99 y un HDL de 34. Y entonces aquí nos preguntamos, híjole, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? ¿No los vamos a hacer caso? ¿No les vamos a hacer caso? ¿Vamos a cambiar el tratamiento? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, en cuanto a una paciente de las características de Cristina, tendríamos que tener un objetivo entre 55 y 70 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque es una paciente con alto riesgo que no ha tenido un evento cardiovascular mayor. El propósito es llevarlo a esto precisamente para tener una intervención en la prevención primaria. A veces podemos decir, bueno, colesterol menos de 120 ya bien, pero eso no es del todo verdad, ¿no? También tiene mucho que ver pues un paciente de las características individuales. Si ella ya hubiera sido una paciente que tuviera un infarto anterior, tendríamos que irnos a menos de 55. Y yo me he encontrado con pacientes que estamos en la meta y algún médico le dice, no señora o no señor, su colesterol ya está muy bajo, hay que suspenderle la estatina. Y esa estrategia solo pone en riesgo a nuestros pacientes. Estos tratamientos son a largo plazo y en pacientes como Cristina, que son pacientes que viven con diabetes y que tienen riesgo cardiovascular, tenemos que irnos a menos de 70. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues necesitamos intensificar el tratamiento para lograr esta meta. Ella tomaba rosuvastatina, 20 miligramos, y entonces lo que podríamos hacer es escalar la intensidad. Usar la misma rosuvastatina, pero irnos a 40 miligramos cada 24 horas, que eso ya es una estatina de alta intensidad y que nos tendría que bajar alrededor del 50% de la cantidad de LDL. El LDL a veces no le hacemos tanto caso, pero recordemos que es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y aquí sí, en estos pacientes, entre menos es mejor. ¿Qué va a pasar con los triglicéridos? Pues la realidad es que si controlamos la glucosa, si por ejemplo iniciáramos la terapia dual, metformina, dapagliflozina, la paciente se apegara mejor a su dieta, hiciera mejor sus ejercicios, los niveles de triglicéridos van a bajar. A veces los triglicéridos nos asustan y decimos, híjole, hay que dar un tratamiento. Sin embargo, en el rango en el que está ella, que es 250, la optimización del tratamiento de triglicéridos es a través del control de la diabetes, porque recordemos que la resistencia a la insulina, la hiperglicemia interviene mucho en este metabolismo de triglicéridos. Entonces, no necesitamos necesariamente una intervención farmacológica, lo que directa para los triglicéridos, sino lo que necesitamos es optimizar el control de la diabetes. Optimizando con una terapia dual como es IGDUO, también vamos a ver repercusiones a este nivel. ¿Qué vamos a hacer para que suba el HDL?
Pues aquí la varita mágica nuevamente es la actividad física. No existe un tratamiento como tal que nos suba el HDL. Hay estudios con niacina, hay estudios con omega 3, pero la realidad es que la evidencia no es contundente, ¿no? ¿Qué ayuda a mejorar el HDL? Reducir la glucosa, o sea, mantener mejor control de la diabetes, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida más saludable y poquito a poco se va a ir incrementando. Y aquí otra pregunta es, ¿le indicamos ácido acetil salicílico? A veces damos paquete de diabetes, ¿no? Metformina, DAPA, rosuvastatina, ácido acetil, pero la realidad es que no hay una evidencia robusta que tenga efectos en la prevención primaria. Es decir, el ácido acetil salicílico es fundamental para la prevención secundaria. Al que ya le dio un infarto, al que ya le dio un EBC, por supuesto que lo tiene que tener de manera diaria de por vida. Sin embargo, la evidencia es bastante menos contundente en prevención primaria. Entonces, realmente no tiene una indicación. ¿A qué sí nos debemos enfocar? Al control de la diabetes. Al controlar la diabetes vamos a controlar muchas otras cosas y si utilizamos este fármaco dapagliflozina de protección cardiorrenal, la realidad es que estamos optimizando control glucémico y reduciendo el riesgo de tener estos desenlaces. Entonces, normalmente nosotros vemos a nuestros pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, lipidemia, tabaquismo, que se parecerían mucho a la paciente que yo les presento. Si yo me fijo solo en la glucosa, la realidad es que pierdo de vista lo demás. Porque sí, herramientas para bajar glucosa tenemos un chorro. Más fármacos efectivos para bajar la glucosa hay muchos. Sin embargo, si nosotros estamos perdiendo de vista el resto de los factores de riesgo, entonces también tenemos una visión acortada de un tratamiento integral del paciente que vive con diabetes. Porque recordemos que el objetivo primario del tratamiento de la diabetes es reducir el riesgo de complicaciones. Ya no está controlar la glucosa como objetivo primario. Obviamente el control de la glucosa es fundamental, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque si nos perdemos, si nada más nos buscamos en la glucosa, podemos igual tener glucosas que estén como controladas, pero no estamos teniendo en cuenta el riesgo cardiorrenal. También sabemos que los pacientes pues nos pueden como engañar, si saben que les vamos a hacer glucosa plasmática y no hemoglobina glucosilada, se ponen a super dieta y ejercicio en los días previos y entonces ya no sale tan mal la glucosa y perdemos como el panorama. ¿Qué es lo que buscamos con estos enfoques? Buscamos llegar aquí, cuando hay daño orgánico subclínico. Por eso hay que hacer la funcionalidad y el daño renal de manera rutinaria para ver si hay albuminuria, para ver cómo anda la tasa. Hay que atenuar los riesgos de aterosclerosis, de infarto, porque si llegamos acá a la enfermedad clínica, cuando ya tiene enfermedad renal clínica, ya vamos bien tarde, cuando ya tuvo un infarto, ya vamos bien tarde, porque todo eso da complicaciones, incremento del riesgo cardiovascular y la muerte. Entonces, nuestro paciente empieza como a transitar este arco iris de la muerte y lo que nosotros queremos es taparlo aquí, a través de estrategias como es el uso de la dapagliflozina. El uso de dapagliflozina y en combinación con metformina nos permite tener un enfoque metabólico. Vamos a optimizar el control de la hemoglobina glucosilada, pero también nos da un enfoque preventivo. Reducimos el riesgo de enfermedad renal crónica, reducimos el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero además forman parte integral del tratamiento. En aquellos pacientes que ya tenemos enfermedad renal crónica, nos ayuda a reducir la velocidad a la cual progresa. En aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, forma parte del tratamiento porque reduce la morbimortalidad y mejora la calidad de vida. Entonces, este es un enfoque que se ha conocido como un enfoque CAREME, queda bien en inglés, en español sería CAREME o cardio renal metabólico, en el que nosotros tengamos interiorizado que no solo nos vamos a fijar en lo metabólico, que también tenemos que tener siempre la predicción de que nuestros pacientes que viven con diabetes tienen incrementado el riesgo cardiovascular y el riesgo renal. Entonces, si yo dejo de fijarme solo en la glucosa para abrir mi mirada a todo lo demás, puedo ver a mi paciente de una manera más holística y por lo tanto mejorar sus pronósticos, mejorar su calidad y su expectativa de vida, ¿no? Entonces,
En la prevención, los médicos de primer contacto siempre tenemos que tener esta visión de las 4 Ps. Una es ser predictivo. ¿Qué se quiere decir esto en diabetes? Que si yo sé que mi paciente que vive con diabetes tiene riesgo cardiovascular o riesgo renal, estar buscándolo, ¿no? Estar haciendo hemoglobinas glucosiladas, pero también estar haciendo tasas de filtración y albuminuria de manera rutinaria. Tiene que ser también preventiva, tener estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas para reducir el riesgo de complicaciones o el riesgo de la progresión. Por otro lado, debe ser personalizada. Cada paciente necesita cosas diferentes. Conocer a mi paciente me permite ofrecerle el máximo beneficio. Y si nosotros identificamos pacientes en riesgo cardiorrenal, podemos darle este máximo beneficio agregando dapagliflozina a su tratamiento o utilizando, por ejemplo, la combinación establecida metformina-dapagliflozina que tiene SIG-Duo. Y por último, debe de ser participativa. Nuestros pacientes tienen que hacerse cargo de la enfermedad. Todos los días nos encontramos pacientes que ni saben qué toman, le hablan a la esposa, no hacen la dieta. La realidad es que el paciente debe de ser educado y empoderado para sentirse capaz de controlar su enfermedad. Porque esta frase de Hipócrates es muy bonita y sigue siendo muy actual, y sobre todo en diabetes. Para curar a alguien hay que preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Entra en todas las enfermedades, pero en las metabólicas y en la diabetes sigue siendo tan vigente como seguramente lo fue hace 2000 años, ¿no? Entonces es muy importante considerar todos estos factores para ofrecerles a nuestro paciente esta protección cardiorrenal. Yo con esto termino y quisiera, ahora sí vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, voy a dejar la frase muy bonita como de fondo, para que no estemos viendo todo negro. Muy bien. Entonces, aquí hay una pregunta que nos dice si puede combinarse con insulina. No sé, Pamela, si la quieras responder. Hola. Sí, la respuesta es que la dapagliflozina tiene la ventaja de ser muy versátil, puede utilizarse con cualquier hipoglucemiante, con insulina nada más que hay que tener una especial consideración por el riesgo de hipoglucemia. Entonces hay que ir disminuyendo de 2 en 2 y no más del 10% de la dosis de insulina. Algo muy importante respecto a la combinación con insulina es que DAPA tiene un mecanismo de acción diferente. Su mecanismo es glucosúrico y por lo tanto usted lo puede combinar con aquel fármaco que desee, ¿no? Metformina, otras familias farmacológicas o insulina. ¿Cuál es el beneficio de combinarlo con insulina? Es que usted se va a dar cuenta que no va a tener que escalar las dosis. En la práctica clínica, cuando iniciamos insulina, generalmente el paciente nos va pidiendo como a la alza, ¿no? Vamos subiendo las dosis, sobre todo si subió de peso por el efecto anabólico de la misma. El combinarla con DAPA le permite a usted utilizar dosis más chicas de insulina, reduciendo el riesgo de hipoglucemia y atenuando la ganancia de peso. Es una combinación ganadora, sobre todo en la protección renal. A lo mejor hay pacientes que ya tienen menos de 30 mililitros minuto de tasa de filtración y entonces ya no podemos darle metformina. Entonces podemos controlar la glucosa con la insulina, pero le damos el beneficio de protección cardiorrenal con la DAPA. Respecto a lo que decía la doctora Pamela, no hay que reducir la dosis rápido, ¿no? Porque a lo mejor usted agrega DAPA y hay que reducir insulina. Es importante irnos despacito. No más del 10% de reducción de dosis cada vez. ¿Para qué? Para evitar precisamente el riesgo o reducir el riesgo de tener una cetoacidosis diabética, porque a veces no sabemos cómo anda la reserva pancreática de nuestros pacientes. Y hay pacientes que sí, que lo necesitan la insulina. Sin embargo, en estos pacientes pues optimizamos ambos beneficios, ¿no?
Aquí nos preguntan qué tan frecuente es la acidosis láctica con el uso de la combinación, ¿se incrementa o es equivalente al uso de metformina? La realidad, doctora, es que dapagliflozina no incrementa el riesgo de acidosis láctica, no es algo que se haya asociado con el uso del fármaco, sería el equivalente a metformina y también sabemos que es bien raro, ¿no? Con el uso de metformina son efectos adversos que se presentan muy rara vez en la población mexicana además, incluso comparada con otras poblaciones, tiene menos riesgo de tener la acidosis láctica, entonces usted puede usarlo con seguridad. A ver, denme un segundo para seguir contestando sus preguntas. ¿Qué tan frecuente es la presencia de infecciones urinarias o genitales con el uso de inhibidores de SGLT2? No sé si la quieras contestar, Pamela. Existe un bajo porcentaje de infecciones urinarias, realmente son genitales. Las infecciones urinarias es menos del 0.1 como tal. Aquí se les hace el hincapié. Sí, no podemos decir que no se asocia con infecciones genitales, sobre todo micóticas. Simplemente lo vuelvo a repetir, estar constantemente educando al paciente de evitar la zona genital húmeda, hay que mantener la zona seca, una buena higiene a nivel genital. En las mujeres existe la propensión a la vaginosis micótica y en hombres la balanitis por micosis, que fácilmente es tratable y prevenible, obviamente con este tipo de medidas higiénicas. Ok. Dice, la dosis de ácido acetil es 100 miligramos diarios y si se puede combinar con insulina. Ya habíamos respondido esa, sí se puede, doctora, usted la puede combinar con cualquier fármaco, que también es otra pregunta que viene abajo, si con glibenclamida. También se puede, pero la realidad es que la glibenclamida cada vez se utiliza menos porque se va terminando con la reserva pancreática de insulina. Entonces, pues una mejor combinación es metformina con dapagliflozina, es una excelente combinación. Si usted requiriera agregar otro, pues primero recomendaríamos un inhibidor de DPP4, por ejemplo, o sí una sulfonilurea, pero de las más nuevas, como glimepirida o glicazida, y ya no glibenclamida. La dosis de ácido acetilsalicílico de la prevención secundaria generalmente son 84 miligramos, sin embargo en México no tenemos esta presentación, entonces les damos 100, que son ya sea la aspirina Protec o que es la aspirina de niño, que es mucho más barata y que pues permite el apego, ¿no? Si comparamos el precio entre la Protec y la de niño, es disparatadamente más cara la otra, entonces sí, son 100 miligramos por día, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es para prevención secundaria. Muy bien. Ok, ¿cada cuánto tiempo se debe evaluar la función renal de los pacientes con dapagliflozina? Aquí es muy importante considerar que al inicio del tratamiento ustedes podrían ver un descenso de la tasa de filtración o un incremento de la creatinina y entonces nos asustamos y decimos, pero si estamos dando un medicamento de protección renal, ¿por qué subió la creatinina? Bueno, el contexto del riñón que vive con diabetes es hiperfiltración. Lo que hace el fármaco es restablecer la hemodinámica del riñón y al inicio del tratamiento ustedes podrían ver este descenso, las primeras 4 semanas. ¿Qué se recomienda? Que usted reevalúe la función a las 12 semanas. A las 12 semanas ya tendría que haberse estabilizado y estar, digamos, en el nivel que se esperará que esté. Si lo evaluamos muy pronto, nos podemos asustar. Y si eso sucede, no hay que asustarnos, porque no interviene en el pronóstico final de la función renal, sino es este reajuste hemodinámico
que proporciona el fármaco. Entonces, cada 12 semanas sería una buena intervención, aunque depende del paciente. Si su paciente le evalúa la función renal y está normal, entonces tendría que reevaluarla cada año, ¿no? Entonces, ahí sí depende de cada uno de nuestros pacientes. Muy bien. Dice dapagliflozina, metformina, inhibidor de DPP4 es una excelente combinación. En dado caso que no se logre la optimización con dapametformina, pues con el inhibidor de DPP4 se podría optimizar el control glucémico. ¿Y la metformina del medicamento es de liberación prolongada? Sí, la metformina de Zigduo es una metformina de liberación prolongada. Muy bien, pues esas son todas las preguntas que tenemos en esta sección de preguntas y respuestas. No sé si va a estar disponible la charla que nos pregunta Jorge Israel, pero nosotros le hacemos llegar pues si va a estar disponible o no para ver si se quedaron grabadas las charlas. No sé si alguien más que tiene alguna otra pregunta.